En el principio, el jardín no era solo un lugar hermoso, era un espacio donde todo tenía sentido. La luz no hería los ojos, el viento no arrastraba polvo y los ríos no erosionaban la tierra. Todo fluía en equilibrio perfecto, como si cada hoja supiera exactamente cuándo moverse. Adán abrió los ojos por primera vez bajo un cielo limpio, sin memoria de dolor. Eva contempló el mundo sin sospecha alguna. No había pasado que lamentar ni futuro que temer, solo un presente pleno, sostenido por una confianza absoluta. Cada árbol ofrecía fruto generoso, cada criatura convivía sin amenaza. El león no acechaba, el cordero no huía, la creación no competía, cooperaba. La voz que los formó caminaba con ellos al caer la tarde. No era un trueno distante, sino una presencia cercana. No inspiraba terror, sino pertenencia. En el centro del jardín se levantaban dos árboles distintos. Uno representaba la continuidad de la vida, el otro marcaba un límite, el conocimiento del bien y del mal. No eran decorativos, eran decisiones vivas. La instrucción fue clara. Todo estaba permitido excepto un fruto. No era una prohibición caprichosa, era una frontera diseñada para proteger la libertad misma. Porque la libertad sin opción no es libertad, y la obediencia sin alternativa no es amor. El límite daba significado a la elección. Durante un tiempo, el árbol prohibido fue simplemente parte del paisaje. No despertaba ansiedad ni curiosidad excesiva. Era una realidad aceptada. Pero un día, en medio de la rutina luminosa, una voz diferente se deslizó entre las ramas. No irrumpió con violencia, se introdujo con astucia. La serpiente no comenzó con una mentira directa, comenzó con una pregunta. ¿Con qué Dios les ha dicho? La duda fue sembrada con delicadeza. La estrategia no era negar la verdad, sino distorsionarla. Si podía alterar la percepción, no necesitaría destruir la realidad. Eva respondió recordando la instrucción, pero al repetirla, añadió algo que no había sido dicho: ni lo tocarán. El límite comenzó a sentirse más rígido de lo que era. La serpiente percibió la grieta. Entonces prometió algo más grande que obedecer. Prometió expansión. Serán como Dios. La tentación rara vez se presenta como rebeldía abierta. Se presenta como crecimiento, como avance, como independencia. El fruto no cambió de forma, pero cambió de significado. Ahora parecía deseable para alcanzar sabiduría. Lo prohibido comenzó a brillar con otro tipo de atractivo. Eva lo observó más tiempo del necesario. La contemplación prolongada alimentó el deseo. Lo que antes era neutral, ahora era fascinante. El momento decisivo no tuvo música dramática, fue silencioso. Su mano se extendió, el fruto fue tomado. No cayó fuego del cielo, no tembló la tierra. A veces las decisiones más trascendentales ocurren en la quietud. Adán recibió el fruto, pudo detener la cadena, pudo recordar la voz que caminaba con ellos, pero eligió no separarse de Eva, aunque eso implicara separarse de la obediencia. El primer bocado no liberó poder, liberó conciencia, una conciencia pesada. Sus ojos se abrieron, pero no para ver más lejos, sino para mirarse a sí mismos con incomodidad. Descubrieron su desnudez y con ella la vulnerabilidad. La vergüenza apareció como una sombra nueva. Antes no existía porque no había fractura interior. Intentaron cubrirse con hojas improvisadas. Fue el primer intento humano de resolver espiritualmente con soluciones superficiales. El jardín, aunque seguía siendo hermoso, ya no se sentía igual. La armonía exterior contrastaba con el desorden interior. Cuando escucharon la voz al caer la tarde, ya no corrían hacia ella. Se escondieron entre los árboles que antes eran testigos de su libertad. ¿Dónde estás? La pregunta no buscaba ubicación, sino confesión. Adán respondió desde el miedo. El miedo nació donde antes había confianza. La responsabilidad comenzó a desplazarse. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. La culpa buscó salida sin asumir raíz.
La consecuencia fue anunciada con solemnidad. La serpiente arrastraría su derrota futura. La mujer conocería dolor en el dar vida. El hombre trabajaría una tierra resistente. La creación misma sentiría la fractura. Espinas crecerían donde antes solo había fruto fácil. Sin embargo, en medio del juicio surgió una promesa. La descendencia de la mujer heriría a la serpiente. La historia no terminaría en la caída. Antes de salir, Dios hizo túnicas para cubrirlos, no hojas frágiles, sino una cobertura más duradera. Hubo justicia, pero también cuidado. El camino hacia el árbol de la vida fue cerrado, no como castigo cruel, sino como protección para que la caída no se eternizara. Al cruzar el límite del jardín, el mundo se sintió más amplio y más incierto. La libertad seguía existiendo, pero ahora mezclada con dolor. El primer amanecer fuera del Edén tuvo un tono diferente. Fuera del Edén, el silencio era distinto. No era el silencio pleno de armonía, sino el silencio pesado de la consecuencia. El viento ya no acariciaba, empujaba. La tierra no ofrecía, exigía. Adán aprendió que el suelo no cedía sin resistencia. Cada surco abierto en la tierra era también un surco abierto en su interior. El sudor comenzó a ser parte del lenguaje humano. Eva sintió el tiempo de otra manera. Antes, cada día era celebración. Ahora, cada día era espera. Espera de cosecha, espera de lluvia, espera de alivio. Cuando nació su primer hijo, el dolor atravesó su cuerpo como una memoria nueva. Pero al escucharlo llorar, creyó ver el inicio de la promesa. Lo llamó Caín. He adquirido varón, dijo, como si aquella vida fuera el comienzo de la restauración. Luego nació Abel, más silencioso, más contemplativo. 2 hijos, 2 caminos, 2 formas de mirar el mundo que nunca conoció el jardín. Adán les habló del Edén como quien habla de un sueño luminoso. Les describió ríos claros, frutos abundantes y una voz que caminaba al atardecer. Pero para Caín y Abel, el paraíso era solo relato. Crecieron trabajando la misma tierra maldita. Caín la dominaba con fuerza. Abel la recorría cuidando rebaños con paciencia. Uno luchaba contra el suelo, el otro escuchaba el ritmo de la creación herida. Un día, ambos levantaron altar. No porque fuera tradición, sino porque algo en el corazón humano aún recordaba que debía mirar hacia arriba. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Caín presentó fruto de la tierra. 2 ofrendas, 2 actitudes invisibles. Cuando el humo de Abel ascendió con aceptación y el de Caín quedó pesado, algo antiguo volvió a susurrar. No fue la serpiente esta vez, fue el mismo veneno, comparación, orgullo, herida. Dios habló a Caín antes de que actuara. Le advirtió que el mal estaba a la puerta, que podía dominarlo, que aún había elección. Pero la elección no se hizo en un altar, se hizo en un campo. Caín llamó a su hermano. No hubo testigos, no hubo defensa, solo un golpe, luego otro, y la tierra que había sido maldecida recibió algo que nunca había bebido: sangre humana. El primer hijo nacido fuera del Edén se convirtió en el primer asesino de la historia. Abel quedó inmóvil sobre el suelo que su padre había aprendido a cultivar con dolor. Y el silencio volvió, pero esta vez era insoportable. Cuando la voz preguntó nuevamente, no fue ¿dónde estás?, sino ¿dónde está tu hermano? Caín respondió con frialdad inesperada: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En esa frase nació la indiferencia humana. Entonces la tierra habló, no con palabras, sino con clamor. La sangre inocente gritaba desde el polvo. Adán y Eva no vieron el golpe, vieron el cuerpo. Eva cayó de rodillas. El hijo que creyó sería promesa se convirtió en herida, y el hijo que ofrecía lo mejor yacía sin aliento. No fue la expulsión del jardín lo más desgarrador. Fue mirar a su hijo muerto y entender que la desobediencia no solo rompe reglas,
rompe generaciones. Caín fue desterrado, Abel fue enterrado, y el paraíso ya no era solo un lugar perdido, sino una memoria que dolía. Esa noche, mientras el viento soplaba sobre la tierra manchada, Adán entendió algo que nunca imaginó en el jardín. El fruto prohibido no trajo conocimiento glorioso, trajo muerte. Y lo más devastador no fue que murieran algún día, fue que comenzaron a matarse entre ellos.